Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. El día de hoy quiero compartir con usted un artículo muy interesante que hemos publicado en enfoquealafamilia.com. Este artículo nos mueve a una reflexión que todos hemos tenido y una discusión que hemos tenido con algunas personas. Y espero que con este artículo usted pueda estimularse para investigar más sobre el tema. Se llama ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Cómo sabemos que la Biblia realmente es verdad? Voy a compartir con usted una argumentación que yo estoy seguro le va a ayudar a dar respuesta de su fe. Este artículo está sumamente interesante. Voy a irlo leyendo e intercalando con usted algunos comentarios que nos van a ayudar a enriquecer la idea principal. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Aquí cito. El libro más vendido de la historia sigue siendo uno de los más controversiales. Reverenciada por los cristianos como la santa palabra de Dios, la Biblia abarca siglos de historia, contiene una variedad de estilos literarios y culmina en la persona de Jesucristo. Pero, ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Acaso no es solo una colección de historias y mitos? Incluso, aunque contiene algo de historia, ¿hay alguna forma de que podamos confiar en ella por completo? Hay algo que tenemos que entender. La fe y la razón no se oponen. La razón, la historia bíblica, la historia arqueológica, todos los elementos que vamos a compartir comprueban que la Biblia es verdad. Comencemos por hacernos la pregunta, ¿qué es la Biblia? El autor dice, responder a estas preguntas requiere que entendamos qué es la Biblia. La Biblia no es un libro que llegó de forma completa en un momento de la historia. En cambio, escúchalo bien, fue escrita en un periodo de tiempo de 1500 años. La Biblia, de tapa a tapa, se escribió en un periodo de 1500 años por varios autores. Aunque se considera como un solo libro, en realidad es una colección de muchos libros. Y esto es importante comprenderlo, porque desde el principio hasta el final se corrobora a ella misma y todo tiene un encadenamiento que nos permite llegar a la persona de Cristo. Todos son figuras y sombras que nos muestran la culminación de la historia, el Hijo de Dios viniendo a redimir la humanidad. Es llamada la palabra de Dios. Aquí sigo citando el autor. Aunque Dios no la escribió físicamente, Dios actuó a través de gente común como usted y como yo. Inspirados por él, cada uno de estos autores fue registrando lo que el Espíritu de Dios inspiró en su vida. Y nosotros hemos aceptado en el transcurso del tiempo lo que se ha llamado el canon bíblico, lo que los expertos han podido decir compone la Biblia. El Antiguo Testamento es principalmente un registro de los acuerdos de Dios con el pueblo elegido, con el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento continúa el registro con relatos del primer siglo de la vida y ministerio de Jesús y las luchas que enfrentan los nuevos cristianos en una cultura sumamente hostil. La Biblia hoy, ¿milagrosa o no? Es el subtítulo de este apartado. Y el autor dice, hoy en día la Biblia es controversial por varias razones. Por ejemplo, está llena de milagros. En el Antiguo Testamento, Dios divide el Mar Rojo, permitiendo que su pueblo logre escapar de los egipcios enojados. En el libro de Josué se dice que el sol se detuvo, mientras que Jonás registra un profeta que fue tragado por un gran pez. En el Nuevo Testamento, los ciegos ven, Jesús camina sobre el agua, resucita a Lázaro y él mismo resucita al tercer día. En una época en gran parte naturista, es decir, que cree solo en el mundo material, a menudo se duda de los milagros. Lo sobrenatural, cualquier cosa más allá del mundo natural, se descarta o se relega a un estado de segunda clase. Esto hace que a menudo se tengan dudas sobre la Biblia.
¿Podemos confiar en que la Biblia sea verdad? ¿Realmente se espera que creamos los eventos sobrenaturales que en ella se registran? Este es un sesgo que coloca a los milagros fuera de lo posible en lugar de considerar que Dios sí existe. Entonces, los milagros son posibles. Por eso, la Biblia nos invita. Si quieres creer en la Biblia, tienes que creer que Dios existe y que Él lo hizo todo. Y aquí vamos a analizar algunas de estas verdades. La verdad de la Biblia. Preguntar si la Biblia es verdad significa que necesitamos tener un entendimiento de lo que es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Aunque esta pregunta a menudo parece como un profundo rompecabezas filosófico que solo puede ser abordado por los inteligentes, la respuesta no es tan compleja. La verdad es lo que corresponde a la realidad. En consecuencia, lo real es verdadero, lo irreal es falso. La Biblia hace algunas afirmaciones sobre la verdad muy distintivas, muy categóricas. Afirma, por ejemplo, que Dios existe. También afirma que Él ha elegido comunicarse con nosotros a través de su creación, nuestra conciencia moral y a través de la Biblia. Jesús afirmó ser el encarnado de Dios, el Hijo de Dios, que es la única manera en que los seres humanos podrían entrar a una relación con el Padre. Esto lo evidencia el Evangelio de Juan, capítulo 14. Además, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús también son claves en nuestra teología, en nuestra revelación de Dios. Estas afirmaciones que hace la Biblia corresponden a la realidad o no corresponden. Los cristianos creen que corresponden a la realidad. Eso creemos, lo que significa que la Biblia es verdad. Dios realmente existe. Jesús no es un mito y la resurrección realmente sucedió. Pero, ¿cómo sabemos esto? El autor sigue diciendo, a veces los cristianos citan la Biblia para probar la Biblia. La mayoría de los escépticos son, con razón, cautelosos en este enfoque. Citar la Biblia para probar la Biblia se considera un argumento circular o ilógico. Después de todo, citar la Biblia para verificar la Biblia es asumir que la Biblia es verdadera, lo cual es realmente el punto controversial y en discusión, pero a la misma vez para nosotros es la fuente de la verdad, porque se corrobora ella misma, porque podemos comprobar en hechos históricos narrados en un lapso de 1500 años que no se contradice, sino que en el Nuevo Testamento se da el cumplimiento de todo lo anunciado desde el principio de la historia. Pero si es posible demostrar que la Biblia es un documento confiable, registrado con precisión y transmitido de Dios a nosotros a través de la historia, entonces podemos construir un caso sólido que respalde el hecho de que la Biblia es realmente verdadera. Evidencia de la Biblia. Las evidencias de la Biblia pueden presentarse de muchas formas. Por ejemplo, hay pruebas físicas. Tenemos copias de los manuscritos a lo largo de la historia y esto es crucial comprenderlo. Estas copias demuestran que la Biblia se ha transmitido con precisión, es decir, que una es copia fiel de la otra, porque en aquella época cuando se escribía, la única forma de transmitir era la transmisión oral o la transmisión escrita. A pesar de las comunes afirmaciones escépticas de que la Biblia ha cambiado a menudo a lo largo de los siglos, la evidencia física cuenta otra historia. Los registros del Nuevo Testamento son increíblemente precisos, exactos. Existen pequeñas diferencias en los manuscritos, llamadas variantes, pero ninguna de estas variantes impacta o cambia las creencias o afirmaciones cristianas claves. Otra evidencia física incluye hallazgos arqueológicos. La Biblia de estudio arqueológico presenta muchas notas y artículos que documentan cómo la arqueología ha probado una y otra vez que la Biblia concuerda con la realidad histórica. Es decir, la arqueología, los descubrimientos arqueológicos se ven confirmados en la Biblia y los hechos narrados en la Biblia son confirmados por los descubrimientos arqueológicos.
Hay otros tipos de evidencias que prueban que la Biblia es verdadera. Estos tienen que ver con la congruencia y coherencia interna. Y esto es clave, la congruencia y la coherencia interna de los hechos narrados, de lo dicho por un profeta que se cumple años después. Aunque la Biblia fue escrita durante muchos siglos por diferentes escritores, los mensajes que contiene son coherentes y congruentes. Aunque hay otras líneas de razonamiento para apoyar la afirmación de que la Biblia es verdadera, una de las más poderosas se encuentra precisamente en Jesús. Si se puede demostrar que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan un registro exacto de la vida y el ministerio de Jesús, entonces Jesús mismo se convierte en un argumento que apoya la verdad de la Biblia. Si se ha demostrado que la Biblia es confiable, esta línea de razonamiento ya no es circular, sino racional. ¿Ve la diferencia? En otras palabras, se puede afirmar en lo que la Biblia registra acerca de Jesús, incluyendo lo que él mismo dice acerca de Dios, la naturaleza humana, la salvación y los datos del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús acerca de la palabra de Dios? Jesús dice, la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35, testificando así de la autoridad de la Biblia. Y en Mateo 5:17 Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anular, sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17, es decir, Jesús creyó y confirmó que la ley y los profetas del Antiguo Testamento eran verídicos y eran verdad. Jesús también dijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este espacio no permite una investigación exhaustiva de los puntos de vista de Jesús sobre la Biblia, sino es suficiente señalar que él creía que la palabra revelada en la Biblia por los profetas se refería abiertamente a que es verdad, las promesas, los hechos históricos que ocurrirían, y Jesús comprueba que toda palabra revelada en la Biblia es verdad. Por eso, la piedra angular de la fe cristiana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Incluso el apóstol Pablo admitió que si la resurrección no hubiese sucedido, la fe cristiana sería ilusa y todavía los pecados no serían removidos de nuestra vida. Por eso, al entender la palabra y aceptarla como real, tenemos que aceptar que Jesús vivió, murió y resucitó, y que Él es el primogénito de toda la creación, que Él se convirtió en la puerta para que todos pasáramos, que Él se convirtió en el camino que todos debíamos recorrer. Pero la evidencia más grande es el testimonio de los cristianos, que aceptando a Cristo en el corazón, somos transformados por su mano. Termino diciéndole, estaba en clases de filosofía del derecho cuando estudiaba leyes. Todos se burlaron de Dios en aquella clase. Levanté mi mano y le dije, profesor, ¿puedo argumentar lo contrario y probar que la Biblia es verdad? Él me dijo, para eso están formándose como abogados. Comencé con el trasfondo histórico, con los elementos arqueológicos, con las pruebas documentales y terminé contándoles cómo Jesús había transformado mi vida. Cuando llegué a ese momento, el sollozo de algunos compañeros era notorio. Ellos lloraban. La presencia de Dios se había sentido en aquel lugar tan fuerte. Cuando terminé y me senté, el profesor dijo, esta clase ha terminado. Fue entonces cuando algunos compañeros me dijeron, ¿cómo puedo conocer más de Dios? El testimonio viviente más fuerte que las personas tienen para creer en la Biblia es usted, soy yo, porque somos el evangelio viviente el día de hoy. Cristo hecho carne en nuestras vidas, que transformó nuestros corazones, cambió nuestro carácter y nos permite hoy ser testigos de que Cristo transforma a las personas, cambia las vidas y nos saca de la muerte a la vida. Por eso el fruto del Espíritu es gozo, paz, bondad, benignidad,
dominio propio. Cuando mostramos este fruto, probamos que la Biblia es verdad, que el Espíritu sopla de donde quiere y que todos debemos de nacer del Espíritu. Y cuando Él viene a nuestra vida, algo extraordinario cambia. Que Dios te bendiga, que bendiga tu vida, que tu testimonio sea evidente para todos y que la Biblia, que fue registrada en 1500 años por unos 40 escritores, sea viva y eficaz en nuestro corazón. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.